Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un tema que estoy seguro de que les va a dar un buen empujón de emoción y chisme. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces tormentoso mundo de las celebridades turcas. Sí, hoy vamos a hablar de un bombazo, un escándalo, una verdadera bomba de noticias que involucra a dos nombres que seguramente reconocen: Demet Özdemir y Can Yaman. Y el título no miente porque Demet, al parecer, ha explotado contra Can. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son esas palabras que arden que menciona el título? ¿Y cuál es la verdad revelada? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este drama, con todos los detalles y chismes que necesitan saber. Para los que no los conozcan tan bien, o si son nuevos en el mundo de las series turcas, permítanme darles un breve resumen. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y populares de Turquía. La hemos visto brillar en muchísimas producciones, pero probablemente la recuerden por su papel en Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, una serie que la catapultó a la fama internacional. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, el galán por excelencia, el chico que ha robado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. También protagonista de Erkenci y conocido por su encanto y su talento y también, digamos, por sus polémicas. La verdad es que la relación entre Demet y Can, durante la emisión de Erkenci, fue muy intensa. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso inevitablemente llevó a rumores, a especulaciones, a que los fans soñaran con que fueran pareja en la vida real. Y sí, hubo un tiempo en que parecía que las cosas iban por ese camino. Se les veía juntos en eventos, en fotos, incluso se hablaba de un romance. Pero como suele suceder en estos casos, la historia no terminó con un "y vivieron felices para siempre". Con el tiempo y especialmente después del final de la serie, la relación entre ellos se enfrió. Los rumores de romance desaparecieron, y la atención mediática se centró en otros proyectos y en otras relaciones. Sin embargo, la conexión entre Demet y Can siguió siendo un tema de interés para los fans y los medios, especialmente cuando se les volvía a cruzar en algún evento o se mencionaban en alguna entrevista. La chispa de Erkenci nunca se apagó del todo en el corazón de sus seguidores, y cualquier roce, indirecta o mención de los protagonistas despertaba la nostalgia y la curiosidad. Pero el asunto que nos ocupa hoy es diferente. El tema es que aparentemente y por lo que se rumorea, Demet Özdemir ha estallado, ha dicho cosas que han generado controversia, y que se han interpretado como una crítica directa hacia Can Yaman. ¿Y qué es lo que ha dicho Demet? ¿Qué es lo que ha encendido la mecha de esta polémica? ¿Qué ha llevado a que la actriz, conocida por su dulzura y profesionalismo, exprese abiertamente su descontento, aunque sea de manera velada? Las fuentes de los que me he documentado para este vídeo son variadas. He investigado mucho en medios de comunicación turcos, páginas de noticias de espectáculos y redes sociales. He filtrado y seleccionado la información que considero más relevante y traté de ser muy objetivo para ofrecerles un panorama completo y, sobre todo, veraz de lo que ha sucedido. Para ello me he sumergido en las publicaciones de importantes diarios turcos como Hurriyet y Sabah, analizando sus reportes sobre el tema. También he consultado sitios web especializados en noticias del mundo del espectáculo turco como Dizi Doktoru y Ranini, que suelen tener información privilegiada y análisis detallados. Además, he rastreado las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, para ver qué opinan los fans y cómo reaccionan ante las declaraciones de Demet y el silencio de Can. He consultado foros de discusión y grupos de fans para entender mejor la situación desde la perspectiva de los seguidores de ambos actores. La investigación ha sido exhaustiva, buscando siempre contrastar la información y presentarla de la manera más precisa posible. Según los informes, la chispa que encendió la mecha fue una entrevista reciente, donde, sin mencionar directamente a Can Yaman, Demet hizo comentarios sobre una supuesta actitud prepotente y egocéntrica de alguien con quien trabajó en el pasado. Las pistas eran claras, y todos entendieron que se refería a Can. Demet habló sobre la importancia de la humildad, de mantener los pies en la tierra a pesar del éxito, y de cómo el comportamiento de algunas personas puede afectar negativamente el ambiente de trabajo. Lo interesante es que la entrevista no fue una simple conversación casual. Fue una sesión de preguntas y respuestas donde se le consultó directamente sobre su experiencia en Erkenci y cómo había evolucionado como profesional desde entonces.
La forma en que respondió, evitando mencionar nombres pero describiendo situaciones específicas, dejó claro que se refería a su tiempo trabajando con Khan. La elección de palabras, la entonación y la expresión facial de Demet mientras hablaba, fueron analizadas minuciosamente por los medios y los fans, que no tardaron en descifrar el mensaje oculto en sus palabras. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque los medios, las redes sociales y los fans empezaron a especular sobre qué había pasado exactamente y qué motivó estas declaraciones de Demet. ¿Fue una simple crítica? ¿Es algo más profundo? ¿Hay algún conflicto real entre ellos? ¿Por qué decidió hablar ahora, años después del final de la serie? Las preguntas se multiplicaron y las especulaciones se dispararon. El análisis de las declaraciones de Demet se convirtió en el tema central de debate en los medios y las redes sociales, con expertos en farándula y analistas de comportamiento tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Los detalles de la entrevista, cada frase, cada gesto, fueron diseccionados y discutidos, alimentando la curiosidad y el morbo de los fans. En las redes sociales, y sobre todo en Twitter y en Instagram, el debate se encendió. Los fans de Demet, por supuesto, salieron en su defensa, apoyando sus comentarios y criticando a Khan por su presunta actitud. Argumentaban que Demet, con sus palabras, había demostrado su profesionalismo y su compromiso con un ambiente de trabajo saludable. Muchos fans recordaron las supuestas tensiones que existieron durante la grabación de Erken Cikus, y vieron en las declaraciones de Demet una confirmación de esas tensiones. Los hashtags relacionados con la serie y con los actores se convirtieron en tendencia, con mensajes de apoyo a Demet y críticas a Khan. El debate se extendió a otros foros y grupos de discusión online, donde los fans debatieron sobre la veracidad de las afirmaciones de Demet y sobre el comportamiento de Khan en el pasado. Los fans de Khan, por otro lado, argumentaron que Demet estaba exagerando, o que tal vez había malinterpretado la situación. Defendieron a Khan, destacando su talento y su dedicación al trabajo, y sugiriendo que las palabras de Demet eran producto de una posible envidia o de un rencor personal. Argumentaron que a menudo los rumores y las especulaciones en torno a las relaciones de pareja pueden distorsionar la realidad, y que las palabras de Demet no debían tomarse al pie de la letra. Algunos fans incluso recordaron el éxito de Khan en sus proyectos posteriores a Erken Cikus, sugiriendo que su carrera ascendente era una prueba de su profesionalismo y de su buen comportamiento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Khan, con hashtags que defendían su reputación y cuestionaban las intenciones de Demet. Y como siempre ocurre en estos casos, también hubo quienes aprovecharon la ocasión para lanzar ataques personales, para avivar las llamas y para generar más ruido. Los haters y los trolls aprovecharon la polémica para difundir comentarios negativos y ofensivos sobre ambos actores. Se multiplicaron los mensajes de odio y las críticas destructivas, que nada tenían que ver con la discusión sobre el ambiente de trabajo o sobre el comportamiento de Khan. Los comentarios se volvieron cada vez más agresivos y polarizados, alimentando un clima de tensión y de hostilidad en las redes sociales. La situación demostró una vez más la toxicidad que puede generar el anonimato y la falta de filtro en Internet. Pero más allá de las opiniones de los fans, lo que más llama la atención son las palabras exactas de Demet, y el contexto en el que fueron pronunciadas. Según los reportes, Demet, al hablar sobre su experiencia en Erken Cikus, dijo algo como: «Es fundamental ser agradecido por las oportunidades que se presentan. No se puede permitir que el éxito se te suba a la cabeza. La humildad es clave para mantener una buena relación con los demás y para poder seguir creciendo como profesional». La elección de estas palabras, con un tono reflexivo y aparentemente sereno, fue analizada por expertos en comunicación y en lenguaje corporal, quienes destacaron la sutileza y la inteligencia con que Demet abordó el tema. La forma en que expresó su opinión, sin caer en la confrontación directa, fue interpretada como una muestra de madurez y de profesionalismo. Y luego añadió: «El ambiente de trabajo es muy importante y si alguien crea problemas, si no se comporta de manera adecuada, el equipo entero se resiente. Hay que saber ser respetuoso, tanto con los compañeros como con el equipo técnico. De lo contrario, se termina por afectar el proyecto en sí». Estas palabras, más directas y contundentes, fueron las que realmente generaron controversia. Los medios de comunicación y los fans interpretaron estas frases como una clara referencia a las supuestas actitudes problemáticas de Khan Yama en el set de Erken Cikus. La mención al ambiente de trabajo y al comportamiento inadecuado resonó con los rumores que circularon en su momento sobre los posibles conflictos entre los protagonistas de la serie.
La forma en que Demet describió la situación, utilizando un lenguaje cuidadoso pero firme, fue interpretada como una crítica velada pero efectiva a la actitud de Khan. Esas palabras, aunque no nombraran directamente a Khan, resonaron con fuerza. Los fans de Erkenci recordaron algunos rumores sobre roces entre los protagonistas durante el rodaje. Se habló de celos, de egos, de supuestas disputas por el protagonismo. Y las palabras de Demet, de alguna manera, confirmaron esos rumores. Se especuló sobre el impacto de estos conflictos en el desarrollo de la serie y en la relación entre los actores y el equipo técnico. Los fans recordaron anécdotas y detalles que hasta entonces habían permanecido en el ámbito de la especulación y del rumor, y las relacionaron con las declaraciones de Demet. La nostalgia por la serie y por la química entre los protagonistas se mezcló con la decepción ante la supuesta realidad que se escondía tras las cámaras. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Demet decidió hablar ahora? ¿Qué ha llevado a esta explosión? ¿Qué motivó a la actriz a romper el silencio y a compartir sus experiencias? Estas son preguntas cruciales que intentaremos responder. Una posible explicación es que Demet simplemente quiso hacer una reflexión sobre su experiencia profesional, sobre la importancia de la humildad y el respeto. Es posible que no tuviera intención de atacar directamente a Khan, sino de compartir su punto de vista sobre una situación concreta. Esta postura, más conciliadora, sugiere que Demet podría haber buscado simplemente compartir su experiencia, sin buscar generar una controversia. Podría haber querido ofrecer una lección a sus seguidores sobre la importancia de mantener una actitud positiva y profesional en el trabajo. Su objetivo podría haber sido inspirar a otros actores y actrices a valorar la humildad y el respeto en sus carreras. Otra hipótesis más dramática es que Demet, después de todo este tiempo, sigue sintiendo resentimiento por ciertas actitudes de Khan. Quizás hubo algo que le molestó en el pasado, y ahora, en un momento dado, decidió sacar a la luz sus sentimientos. Esta hipótesis sugiere que la actriz podría haber estado guardando rencor por años, y que la entrevista fue una oportunidad para expresar sus sentimientos. El hecho de que hayan pasado varios años desde el final de la serie podría indicar que Demet necesitaba tiempo para procesar sus emociones. La posibilidad de que la actriz sintiera la necesidad de hacer justicia y de expresar su verdad, independientemente de las consecuencias, es un elemento clave en esta teoría. Y por último y no menos importante, también es posible que Demet esté utilizando esta situación para promocionar sus próximos proyectos, para generar interés mediático. No es algo nuevo en el mundo del espectáculo, y tampoco sería la primera vez que una celebridad aprovecha una polémica para ganar visibilidad. Esta hipótesis más pragmática sugiere que la actriz podría haber aprovechado la entrevista para generar un mayor interés en su carrera. La posibilidad de que Demet haya buscado un mayor reconocimiento y visibilidad, utilizando la polémica como herramienta, es un elemento clave en esta teoría. El debate sobre si la actriz actuó con fines promocionales o por razones personales divide a los fans y a los expertos en farándula. ¿Y qué ha dicho Khan Yaman al respecto? ¿Ha respondido a las acusaciones de Demet? Hasta el momento, la respuesta de Khan ha sido el silencio. No ha hecho declaraciones públicas, ni en entrevistas ni en redes sociales. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y el debate. La falta de respuesta de Khan ha generado múltiples interpretaciones, desde la simple indiferencia hasta la admisión tácita de culpa. Esto puede interpretarse de varias maneras. Podría ser que Khan prefiera ignorar la polémica, para no alimentar el conflicto. El silencio podría ser una estrategia para evitar una mayor exposición mediática y para no dar más importancia a las declaraciones de Demet. Podría ser que Khan, asesorado por su equipo, haya decidido no responder para evitar generar un debate innecesario. La estrategia de ignorar la controversia es común en el mundo del espectáculo, y busca minimizar los daños y evitar que la polémica se prolongue. También podría ser que esté esperando el momento adecuado para responder, o que simplemente no quiera entrar en una discusión pública. Khan podría estar preparando una respuesta más elaborada, o simplemente podría haber decidido no participar en la polémica. Su silencio podría ser una muestra de prudencia o de respeto hacia Demet. La espera de Khan podría ser una estrategia para evaluar el impacto de las declaraciones de Demet y para determinar la mejor manera de abordar la situación. El hecho es que por ahora, el silencio de Khan solo ha alimentado las especulaciones y las teorías. Los medios de comunicación y los fans han analizado cada detalle del silencio de Khan,
buscando pistas y señales que revelen sus verdaderos sentimientos. La falta de respuesta de Khan ha generado un gran interés en su próximo movimiento, y ha alimentado la curiosidad de los fans y de los medios. El silencio de Khan ha generado un vacío de información que los medios y los fans han llenado con especulaciones y análisis. Y de hecho, algunos medios de comunicación han interpretado este silencio como una admisión tácita de culpa, como una confirmación de que las palabras de Demet son ciertas. La interpretación del silencio de Khan como una señal de culpabilidad es una de las más comunes y extendidas. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las escasas apariciones públicas de Khan, buscando señales de incomodidad o de arrepentimiento. La falta de respuesta de Khan ha sido utilizada por algunos medios para reforzar la imagen de Demet y para desacreditar a Khan. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que esta situación ha generado un gran revuelo en Turquía. Y las reacciones de los fans y de los medios demuestran lo mucho que todavía importa la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Demuestra el impacto que tuvo Erkenci en la audiencia y el cariño que aún sienten por los protagonistas. La nostalgia por la serie y por la química entre los protagonistas ha resurgido con fuerza. La polémica ha reavivado el interés por Erkenci y por sus protagonistas, y ha generado un debate sobre la importancia de la humildad y el respeto en el mundo del trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la verdad revelada? Pues la verdad revelada por el momento es que Demet ha lanzado unas críticas veladas contra Khan, y que el silencio de Khan solo ha añadido más leña al fuego. La verdad revelada es que esta situación ha revivido viejas tensiones y viejos rumores, y ha generado un gran debate sobre la actitud de las celebridades y sobre la importancia de la humildad y el respeto en el mundo del trabajo. La verdad revelada es que en el fondo, este escándalo nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con problemas y con experiencias que a veces terminan por salir a la luz. La polémica ha expuesto las vulnerabilidades y las inseguridades de los actores, y ha revelado la complejidad de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. La verdad revelada es que en el mundo del espectáculo, el drama y el chisme nunca dejan de sorprendernos. La industria del entretenimiento con sus luces y sombras es un terreno fértil para la controversia y el escándalo. Y ahora llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos desentrañado este drama, hemos analizado las palabras de Demet, y hemos hablado sobre el silencio de Khan. Hemos explorado las posibles causas de esta polémica, y hemos repasado las reacciones de los fans y de los medios. Hemos investigado a fondo las fuentes, los reportes, las reacciones de los fans, el impacto mediático y los diferentes ángulos de la polémica. Hemos intentado ofrecer una visión clara y objetiva de la situación, sin tomar partido ni juzgar a los implicados. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo y por su apoyo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que Khan tiene la culpa? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo hablando de otro tema relacionado con los actores turcos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, y no duden en compartir sus opiniones, porque me encanta leerlas. Me gustaría que comentaran, que debatieran, que expresaran sus puntos de vista sobre la polémica. Me interesa conocer sus opiniones, y que compartan sus análisis y reflexiones. No olviden darle a me gusta si les gustó el vídeo, y compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más chismes, más noticias, y más análisis del fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.